Ahí está. No, pero esto no es una prueba. No importa, es la clase. Según, no, Mendoza no, disculpa, Argentina. Argentina. Ah, bueno, a ver. Vamos a ver. Dice que el primer día, el 5 de marzo, que fue el primer Grande. contagio. ¿Ah? Escribí grande. ¿Ahí? Sí, ahí está. Hubo un solo contagio, el 5 de marzo, según los datos Ujú. oficiales que está. Bien. Creo, no sé de quién. Pero para el 25, que fue el cambio más brusco, de marzo, 20, después se no mucho tiempo, pero. Se corta todo. ¿Qué? Que se corta. Ahí está. El otro fecha que quiero es el 25 de marzo recién. Bien. Y que dice que hubo 117 casos. Ajá. Bueno, y acá tengo esta forma que no me acuerdo dónde salió en el video, pero que es relacionada a los casos con el tiempo. Y que eso dependía de una variable X, que es la variable de relación que hay entre ambos cosas, y el tiempo, obviamente. Ajá. ¿Sí? Sí. Bueno. Bueno, hacer el número de contagio, el tiempo, la relación que hay entre ambos. Bien. Eso que tenés ahí, ¿qué es lo que es? ¿Es una ecuación ¿Cuál? diferencial? Sí, Bien. ¿Por qué? ¿Qué tenés? Para que sea una ecuación diferencial, ¿qué tiene que tener? el diferencial. Bien, tiene que tener una derivada, una Sí, variable y sí. Tiene que ser otra una variable. función u otra, bien. Bien. Es una variable, no es de orden 1, aparte de ser de orden 1, es lineal, porque respeta el orden. ¿Por qué? Porque se corta, Nico. Es lineal, porque si yo esto lo paso, lo despejo, lo igual a 0, me va a quedar la primera derivada por la normal y por la variable. Bien. Bien. Bueno, integro ambas partes, ¿cierto? Donde voy a tener a ver, che, no. Igual si está mal, no lo acabo de hacer recién. Va a ser acá de los casos, como me relaciona a los casos, va a ser entre 1 y 117 casos que se ha visto. Y acá me va a relacionar el tiempo. Entonces va a ser en el T0, que este es T0 y este es T20. O sea, sí, claro, porque transcurrió 20 días. Va a ser 0 a 20 por la función X de T. Pero ¿por qué ahí lo haces, tenés, que no alcanzo a ver bien la letra? Abajo donde dice diferencial, en donde tenés la derivada de C, abajo ¿qué dice? ¿Eso es una X, C? una X. No, una T. Ah, no Claro, sí, recuerdo qué pero es. ¿quién es tu variable? ¿Cuál es la variable? ¿El No, sí, tiempo? los contagios, era C, los contagios. Ah, está bien. Por eso te pregunto, porque no te había escuchado qué es lo que es. Pero vos Sí, tenés, la cantidad de contagios depende del tiempo, ¿o no? Claro. claro, entonces, Entonces, ahí está, no, Nico, está bien porque la que es la función, ordenate al principio. Vos decís que tu sí, cantidad de contagios depende del tiempo que transcurre, ¿sí? Entonces, es como si la C sí, fuera la I, una función. claro. Entonces, tenés I igual a X por T. Era lo Bien. que vos planteabas anteriormente, digamos, hablándolo. Entonces sería lo que habíamos puesto ahí, que es la derivada,
La derivada de C Mentira. con respecto a T. Del otro lado estoy mirando al costadito. Con respecto a T. Igual a X por T, dice, ¿no es cierto? Sí. Bien, entonces vos haces... Claro, ajá. Entonces, el tiempo varía de 0 a 20 y la cantidad de contagios de 1 a 17. Bien, bien. Dale, seguí. Lo resuelvo. Ya lo resuelvo directamente porque acá va a ser entre 0 y 20, entonces 20 va a ser reemplazando, me va a quedar así. Ajá. Bien. Y acá el logaritmo de 1 es 0, así que lo único que me va a quedar es el logaritmo natural de 117. Bien. Y ese número va a ser 4,61621 igual a 20 por ahí. Despejo X y me va a quedar igual a 0,238105. Esto me va a servir para despejar en la función original, o sea, la que me dice que el logaritmo natural de C es igual a X por T. Lo que yo quiero despejar es la C. ¿Cómo despejo la C? Agarrando y aplicando Euler en ambos miembros. O sea, Exponencial. no, así no. Así no. Que no veo borroso, claro, el número neperiano. Está bien, la Sí. E. Está bien. Esto me va a quedar C. Y acá voy a tener que reemplazar los datos. X es esto, ¿cierto? Ajá. Hasta acá no lo probé. Y el tiempo tiempo tengo que poner el día de hoy o busco otra fecha donde pueda compararlo. Claro, el tiempo, acordate, ahí donde has puesto el tiempo, ¿Ah? ¿lo tenés? ¿Qué Claro, cosa? en lo que tenés que es a la Claro, me 0,23. falta el tiempo, pero ¿qué tiempo pongo? ¿Pongo el día No de hoy? importa, vos ahí, acuérdense que cuando uno resuelve una ecuación diferencial, lo que encuentra es una función. Y a vos te va a quedar una función, que es la de los contagios, que depende del tiempo. Pongámosle 40, que haya pasado 15 días más. Escúchame, Nico, la solución es esa función, Por claro, lo que tenés ahí por T. Esa es la solución de la ecuación diferencial, o sea, ese sería el modelo, la función que vos encontrás. Ahora, si vos querés poner en 40 días, 50 días, lo que haces es reemplazar la T por 40, 50, lo que quieras. ¿Se entiende? Acá es por T o es sin T. ¿Cómo? Yo acá lo puse sin T. O sea, puse E a la X por T. Va el tiempo. El Si va la tiempo T. también va por así o así. O sea, Y no sé, así. ahí no veo borroso. Escribirlo con el fibrón más oscuro, porque no se ve. Ahí se ve. Ahí está, la T en el exponente. Entonces, Sí, sí. bien. Quiero probar a ver si me da el modelo, a ver si me da aproximado. Si yo pongo por 40, va a ser 0,238105 por 40. No, que eso me da. Mira los casos que me dan. No, ¿Lo ves? léemelo.
13.686 casos me da. ¿Cuántos? 13.000. Y está bien, eso es lo que hubiera pasado si no se hubiera entrado en aislamiento. Ese es un modelo en donde vos te estás basando. Acordate que al principio, vos estás diciendo del 5 al 25. Nosotros entramos en cuarentena al 16 de marzo, por ahí. Acordate que nosotros, si no nos hubiéramos cuidado, hubiera sido el número. Mirá los números de otro país. ¿Qué pasa? España. Acordate que esto es un modelo matemático. Igual, profe, en el video decía que Sí, te escucho, Nico. Que decía que el resultado no siempre era preciso. Claro, si bien acá va muy alejado, pero eso es buenísimo que ve muy alejado, porque quiere decir que hemos hecho las cosas bien. Ustedes miren los números de otros países. ¿Qué es lo que pasa? Son más parecidos al modelo que el nuestro. Nosotros entre todos nos hemos portado bien, nos hemos quedado en la casa. Entonces la curva no ha crecido tan exponencialmente como en otros países, donde la tasa de contagio es mucho mayor, porque recuerden que la tasa de contagio no depende del virus, depende del comportamiento de la gente. Depende depende de muchas variables, pero no solamente depende, digamos, del bicho, sino que depende del comportamiento de la gente. Por eso es muy difícil medir o modelar estas cosas mirando, generalizar para todos mirando un solo lugar, porque una cosa se comporta incluso hablando al nivel país. Tampoco se puede hablar de a nivel país, porque si ustedes miran los números que tenemos, por decir, acá en Mendoza, son muy distintos a los números que hay en Buenos Aires. Y eso hay un montón de factores, que son los que influyen a esto. Entonces, por eso es que por ahí uno cuando modela trata, obviamente los modelos que vemos nosotros son muy básicos, los modelos más complejos son los que sirven, que no son los que somos nosotros, pero para sí tener una idea de lo que pasa. Incluso se podría haber tomado un rango de tiempo menor. Por ejemplo, si hubiéramos tomado del 5 de marzo al 15 de marzo, que fue antes de que empezara la cuarentena, hubiéramos tenido una cosa, y otra cosa muy distinta obtuvimos de tener del 5 al 25, que ya entramos en cuarentena. O si hubiéramos analizado tal vez en un intervalo de tiempo donde ya estábamos en cuarentena, también habría pasado. Y miren lo que está pasando ahora, de repente en los últimos 2 días se disparó, ¿o no? Por eso es que por ahí pero la idea es que quede claro cómo se arma la función. ¿Bien? Yo como ¿Sí? se llama tomé del 1 al 11 de mayo. Bien. Algo más reciente, pero el problema es que cuando yo seguí todo el procedimiento así como lo hizo el Nico, Sí, pero sí. llego a una X que es muy chica, y después cuando yo reemplazo, pues, le doy algún valor a T como para probar, me da un número que es de una unidad, o sea, 7, 8, o sea, sí, con un número con comas, es largo y no sé, no me cuadra que me dé eso. ¿Cuánto te da, por ejemplo, cuánto te da la X? La X me dio 0,0853. Bien. Era más largo. Sí, no importa. Y cuando vos le pones, por ejemplo, un T, no sé, Sí, 40. Probé, por eso digo que se me hacía raro, porque yo después cuando reemplazaba me quedaban números chicos, eran todos... Claro, acuérdense que es cantidad de nuevos contagios lo que da. Bien, por eso. Perfecto. Bien. Ahí está el problema. No, entonces sí, esa es la duda que tenía. Y acuérdense que si vos, por ejemplo, lo tomaste del 1 al 11 de mayo, en este tiempo, a principios de mayo, la curva se mantuvo, fue más estable, creció hace 2 días. Los últimos 2 días hemos tenido aumento que fue por que se hicieron mayor cantidad de hisopados en zonas en donde no se habían hecho, zonas un poco más vulnerables, pero digamos, hablando
los valores se han mantenido más constantes. Entonces, por ejemplo, el factor de contagio, el R0, es más pequeño, no hay tanta, por eso es que la cantidad de nuevos contagios es menor. Cuando empieza Sí. la pandemia, el factor de contagio, por ejemplo, acá en el país era de 2,5. Hoy en día, a nivel provincia, es de 1,1. Y a Claro, nivel que yo tengo la nación, del país. claro, a nivel nación es de 1,4. Anoche Sí. lo miraba en el noticiero, entonces más o menos si uno promedia números generales, porque el problema es Capital, Buenos Aires, donde está más arriba, pero se puede hacer un promedio en 1,2, 1,3. Entonces no es mucho lo que aumenta si uno lo ve como si fuera una función exponencial. Vos imagínate si vos tenés 1 elevado a la x, te da siempre constante, vos tenés 1 a la 2 elevado a la x. No es tan grande el crecimiento como si tuvieras un 2, un 3 o un 4. Sí, sí, sí. ¿Entiendes? Igual Entonces, acá en Mendoza, ayer no hubo casos. no, Hoy llevamos no hubo casos. 4 días 4 casos. llevamos de nuevo, no, Bien. 4 días sin casos. Estamos bien, Mendoza, entonces, o sea, lo tomamos en serio. Nosotros como provincia estamos bien, tenemos 81 casos nada más. El Bien. problema es en Buenos Aires, donde está la mayor Sí. cantidad de... Sí, yo tengo que el 1 de mayo habían 104 casos nuevos y el 11 de mayo 244 en total en la Argentina. Ayer fue el día, pero también acuérdense que se analizan muchas variables. Por ejemplo, hace 2 o 3 días que se están hisopando, por ejemplo, en la Villa 31, que era lo que se hablaba de la Villa 31. Había gente que nunca había sido hisopada, nunca había ido al médico y estaba enferma y no se hacía ver. Entonces, ¿qué pasa? Se hicieron hisopados en todas esas villas y salieron a la luz. Por ejemplo, en una villa salieron 30 juntos. Entonces eso es lo que elevó el 150 que veníamos manteniendo estable, lo llevó a 200 y pico. Pero fue en estos últimos días porque se hicieron hisopados en, digamos, en zonas que no se habían hecho, en zonas más vulnerables. Pero, a ver, acuérdense que esto es un modelo más a grosso modo. Igual Después yo les voy quería hacer el a... modelo del pelado, quería hacer el modelo, pero no Pasa que no tenemos... lo caché. Claro, ¿no? Para hacer el modelo 6, por ahí nosotros no conocemos las tasas de transmisión, no conocemos lo que es los infectados, lo que las cantidades de personas susceptibles, pero sí podríamos tal vez inventar un poco de números, dijéramos que tenemos, no sé, 1.000 infectados o 1.000 personas sanas, 500 susceptibles y, no sé, 20 recuperadas, y tratar de ver con esos números. Sí, ese es el modelo un poco más complejo. Por eso yo les compartí para que ustedes vieran, pero pasa que nosotros no conocemos. Sí, eso era del primer video, ¿no? Sí, el De pelado. los que eran susceptibles, los que estaban infectados y los que estaban recuperados. Claro, tal cual. Que incluso el factor de contagio, se llama factor de reproducción del virus o factor R0 o tasa de contagio, depende de la tasa de transmisión del virus y de la tasa de recuperación del virus. La tasa de transmisión es lo que tenemos que hacer que nosotros de que sea menor. La tasa de transmisión es la que se disminuye quedándose en casa. Entonces, al dividir un número cada vez más pequeño por uno más grande, este número se achica. Y este es el que me da el crecimiento, este es el 1,1, el 2,5. Cuando empezó la pandemia, en Europa el factor R0 era de 5,7. Era enorme. Yo les digo todo esto porque tuve que hacer un video de función exponencial, entonces me tuve que leer todos los números. Por eso es que los tengo actualizados los Claro, datos. eso es lo que veía yo, que era muy relacionado a las funciones exponenciales. Claro, y si vos ves la función que te queda cuando haces la ecuación diferencial, es una función exponencial. Es a la x por t. ¿Se entiende? Sí. ¿Cómo? ¿Me repite, profe? Que la función que me queda es una función exponencial, que es a la x por t.
Es una función que depende del tiempo. Ya les voy a mandar Sí. un video que tengo se los voy a pasar ahora, se los comparto para que después lo miren tranquilos, que es de lo que se va a grabar a la tele, es de función exponencial, pero muy básico a nivel secundario, pero está bueno para analizar, si lo quieren ver, lo ven. ¿Alguna otra duda? No, yo creyendo que lo había hecho mal y al final resulta que estaba bien, así que... Que Claro, esto se lo tenemos que hacer en ¿por qué hoja o en qué? por qué varía tanto, Karim, por ejemplo, con el del Nico? Porque el Nico lo hizo con el principio de la pandemia, cuando la tasa de contagio era mucho mayor. Vos, Karim, que lo Sí, sí. hiciste en esta última época, que el factor de contagio ha disminuido y que, digamos, se ha cumplido con la cuarentena y estamos todos más calmados, por eso es que es más chico la tasa o sea, es más chico el número de contagios. Perfecto. ¿Entiendes? Bien. Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda Pregunta. de esto? No, ¿Cómo hay que enviárselo? ¿O ya está ya? No, lo hacemos en clase. Preparen un PowerPoint, algo, o con el pizarrón, como ustedes quieran, y me lo explican así por videollamada. Acá por el Zoom lo que pueden hacer es compartir su pantalla. Por ejemplo, lo tienen en un PowerPoint y si les es más fácil para explicarlo, lo hacen en el PowerPoint y comparten la pantalla y ustedes lo van explicando y lo vamos mirando todos en el PowerPoint. perfecto. Bien. Como ustedes quieran, como les sea más cómodo. Yo no tengo problema. Yo seguro lo hago por PowerPoint. Y es más cómodo. El pizarrón. ¿Alguien Es que más? tampoco tengo un pizarroncito como el Nico, así que Claro. Vendo. vendo, No, dice. están caros los pizarrones. Están re Con caros. razón vendo. Me tengo que comprar cigarros, así que. Entonces, ¿cuántos pero ya días volvieron a estaría? trabajar las tabacaleras. Sí, pero son unos forros los negocios igual. Tengo pero para no. vender, Nico. No, vos dedicate al estudio, Gil, ya te lo dije. Ah, profe, feliz día de la mujer en No, me hacía matemáticas, según falta su plata, por estado. eso estoy trabajando. Gracias. Bueno, Feliz día, profe. gracias. ¿De matemática aplicada ninguna otra duda? No. Bueno, desconecte No. la llamada y me voy a ir a buscar la carpeta de cálculo numérico, así hacemos cálculo numérico, que la tengo en la pieza. Bueno, Así empezamos la llamada nueva para cálculo numérico. Igual, bien. profe, no quiero probar el Meet Google. ¿El Google Meet? Claro, pero en el Ajá. Google Meet no se puede grabar las clases. Ah, bien, claro. Si nosotros ya lo probamos con la SUSI y no se puede grabar las clases, entonces por eso a mí no me sirve. Entonces no les queda a ustedes, por ejemplo, cuando no se conectan, que en general es la primera vez que estamos los 4 conectados, Lo hice por la Nico.